El título de la presentación que haré, La filosofía mexicana en la obra de Luis Villoro, Principios para pensar filosóficamente la realidad de este país. Ya el título y el subtítulo ubican que lo que a mí me interesa es la filosofía mexicana, como filosofía latinoamericana. Es un asunto que me ha ocupado no sé cuántos años, pero sí algunos años. Con esta presentación se dejará ver o permitirán reconocer que uno de los autores a quien más he seguido es justamente a este pensador, filósofo mexicano llamado Luis Villoro. ¿Cuál es el marco teórico epistemológico desde el cual leo a Luis Villoro? Debo decir que en los últimos 2 años, tal vez, yo leo a Luis Villoro desde un punto de partida de lo que llamamos la filosofía o el pensamiento decolonial. Para mí no ha sido sencillo leer a Villoro. He tenido que leerlo y al mismo tiempo tomar distancia y cuestionarlo, aunque eso me genere una suerte de problemas, por lo menos epistemológicos o políticos. En este sentido, si el punto de partida para leer a Villoro es la filosofía o el pensamiento decolonial, este punto de partida me permite hacer 2 tipos de afirmaciones. Una primera que es atrevida. Yo diré que la filosofía de Luis Villoro es una filosofía colonizada, es una filosofía en algún sentido colonialista. Pero no sin más, no nada más así. La filosofía de Luis Villoro a lo largo de toda su trayectoria estuvo marcada por un colonialismo filosófico, lo que para mí no necesariamente significa que sea un pensador reproductor de un colonialismo, no es eso. Pero, ¿por qué afirmo que la filosofía de Luis Villoro supone, entraña un colonialismo filosófico? Primero, porque estuvo marcado por una idea de filosofía de la normalización. Cuando nosotros hacemos filosofía, particularmente latinoamericana, tendríamos que entender que hay una gran cantidad de pensadores, de filósofos y de filósofas que se dejan seducir por lo que se llama la normalización filosófica, es decir, esta idea que atravesó a la filosofía latinoamericana durante todo el siglo XX, durante todo el siglo pasado, de pretender que la filosofía lograra sus cauces de una normalidad, que fuese normal. ¿Normal respecto de qué? Normal respecto de Europa. Esa tesis, la tesis de un argentino, que me ahorro el nombre para no cuestionarlo, es una tesis que asumió en algún momento Luis Villoro. Luis Villoro, en mi perspectiva, pensó desde el canon, con el canon y más allá del canon, reformulando las categorías. ¿Qué significa esto? Significa, para mi perspectiva, que Luis Villoro es un filósofo que, como lo diré y lo mostraré más adelante, conoció de la filosofía occidental, se empapó de la filosofía, conoció y Luis Villoro puede ser juzgado, valorado como un filósofo en el amplio sentido del término, situado como un filósofo a la altura de cualquier otro. Pero no es solo un filósofo bajo el canon, sino más allá del canon. En mi perspectiva, Luis Villoro asumió el logos filosófico y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. ¿En qué sentido? En el sentido de que cumple las exigencias que, sobre todo a las generaciones de los que se llaman así patriarcas, o la generación conocida como sí, los patriarcas o los forjadores o los fundadores, se les demandaba, entre otras muchas cosas, conocer la historia, la tradición filosófica, dictar cátedra,
tener una idea de filosofía. En Luis Villoro encontramos estas cosas. Luis Villoro cumple con los requisitos de lo que se demanda para todo filósofo. De tal manera que no solo incursionó en diversas corrientes y tradiciones filosóficas, como el historicismo, el existencialismo, el positivismo lógico, la fenomenología, la filosofía analítica, sino que discutió y debatió temas y problemas de la así llamada filosofía universal desde una amplia variedad de autores y disciplinas. En Luis Villoro tenemos lo mismo diálogos con Husserl que con Descartes. Hay diálogos con filósofos de la tradición sajona, lo mismo Rawls que Habermas. Luis Villoro dialoga lo mismo con autores latinoamericanos que con autores hindús, por ejemplo. Y de ello dan cuenta sus muchas publicaciones y su gran cantidad de escritos. En este sentido, la primera afirmación que yo hago desde esta perspectiva es que en Luis Villoro hay una filosofía marcada por el colonialismo filosófico. Y la segunda afirmación que me permito hacer es que la filosofía de Luis Villoro es filosofía mexicana en el amplio sentido de lo que esto representa. En el debate de qué es la filosofía mexicana, hay una gran cantidad de debates. Algunos señalan que es filosofía mexicana aquella que piensa lo mexicano. Otros dicen que filosofía mexicana es la que hace cualquier mexicano. Y una tercera discusión es que la filosofía mexicana es aquella que piensa la realidad mexicana. Bueno, considero que Luis Villoro hizo las tres cosas. En ese sentido, a lo largo de toda su trayectoria, es una filosofía la suya que se desarrolla de cara a la realidad. Y eso es un poco lo que apostaré mostrar en este ejercicio. Este es el marco desde el cual leo a Luis Villoro y desde el cual me acerco. Para que se pueda entender quién es Luis Villoro, para tener una comprensión contextualizada, presento algunas referencias. Luis Villoro, en principio, es español, de origen de una familia española, de una familia catalana, de la familia Villoro Toranzo. Tuvo dos hermanos, de padre español, de madre mexicana. Desde muy chico llega a México, pero toda su tradición familiar estuvo marcada por una formación de ascendencia cristiana. Estudió en colegios jesuitas y toda su formación filosófica la desarrollará en la UNAM. Una de las cosas que marcó a Luis Villoro es la primera familia que constituyó, con una historiadora y literata llamada Estela Ruiz. Construyó la familia Villoro Ruiz, de cuyos matrimonio surgen dos hijos, Juan Villoro, un escritor muy famoso, y Carmen Villoro, una poetisa también famosa. Un tercer dato que me parece que es muy importante, está narrado en una gran cantidad de textos, el mismo Villoro lo cuenta en un par de textos. Señalan que el niño Villoro fue marcado por un momento, un acontecimiento. Su familia tenían muchas propiedades, particularmente en la región de Puebla y de Veracruz. En alguna ocasión la mamá le llevó a ver una hacienda. En la recepción que les dieron a ella y al niño Villoro, un indio se agacha y le besa la mano al niño Villoro. La narrativa que hay sobre este acontecimiento dice que eso le marcó a Villoro. Le marcó que un marginado, un empobrecido, un indio, le besara. ¿Por qué esto va a ser importante? Esto va a ser importante porque lo que vamos a ver es que el tema del indio es un tema que atraviesa toda la filosofía de Luis Villoro. De tal manera que Guillermo Hurtado dice que a Villoro
no le quita el sueño el indio como concepto abstracto, sino como un ser concreto. De tal manera que lo que me interesa señalar al poner estas tres referencias es lo que a continuación voy a presentar, que la vida de Villoro va a influir en su filosofía, va a influir en su pensamiento. Lo voy a completar con estos tres elementos que he titulado Tres giros en el pensamiento de Villoro. Hace un momento dije que su primer matrimonio lo realizó con Estela Ruiz Milán. Bueno, esta relación que tuvo lo llevó en una etapa a tener discusiones, vínculos, en un momento donde Villoro estaba formándose y al mismo tiempo vinculado con una tradición académica como el historicismo y el existencialismo. Este es un primer momento. Un segundo momento es Villoro va a tener muchos conflictos personales con Estela, se van a separar. Esto está descrito y narrado por el propio Juan Villoro. Juan Villoro tiene textos donde él señala cómo tanto Carmen como él fueron marcados por una relación conflictiva que tuvo Villoro con su madre y cómo Villoro Juan asume una suerte de responsabilidad por un padecimiento, señalando que eso provocó una suerte de separación. El segundo matrimonio formal de Villoro es con la doctora Margarita Valdés. Margarita Valdés, una filósofa que es reconocida por una pensadora en la tradición de la filosofía analítica. Muchos de los textos de la producción de Villoro en una etapa de formación analítica corresponden en el momento donde tiene esta relación, este matrimonio con Margarita Valdés. Un tercer momento es posterior a cuando se separa de Margarita y casi al final de su vida entabla una relación donde la propia Fernanda Navarro dice, ambos estábamos libres, ambos estábamos sueltos y acordamos tener una relación. Fernanda en algunas cartas, en algunos escritos, describe cómo se construyó una relación. De tal manera que más que chisme, porque no es lo que me interesa mostrar que tuvo tres parejas, lo que me interesa es señalar esto que aquí señalo como tesis. En el caso de Villoro, su producción filosófica no está al margen del contexto, de su praxis política y su trayectoria biográfica. No solo quiero señalar que estas tres mujeres que fueron fundamentales en su vida influyeron en los temas problemas, sino que las relaciones familiares que construyó, los contextos familiares, marcaron y dieron también tema problema para Villoro. Esto es lo que me interesa señalar. Y quiero abonar a eso el señalar que el pensamiento, la filosofía de Villoro, no fue un pensamiento al margen de los acontecimientos que vivió este país. Solo por señalar dos, Villoro hizo del movimiento estudiantil un tema problema. Y no solo hizo un tema problema, sino que estuvo directamente vinculado. Hay una gran cantidad de escritos que narran cómo él es uno de los principales líderes del movimiento. Un segundo acontecimiento tiene que ver con algo que va a marcar un antes y un después en la vida de Luis Villoro, el movimiento zapatista de 1994. Tan significativo es este acontecimiento que los últimos textos, la última producción académica de Villoro, está marcada por esto. Tan es así que nosotros podríamos reconocer como una parte de las cenizas de Luis Villoro están enterradas en un caracol en Oventic, en Chiapas, donde Villoro, lo que sabemos por el propio subcomandante Marcos, fue reconocido como zapatista.
Villoro estuvo vinculado al zapatismo, no solo como un asesor, sino como un zapatista más. En ese sentido, ¿qué es lo que me interesa señalar con estos elementos? Y regreso. Lo que me interesa señalar es esta tesis que aquí estoy presentando, que la filosofía de Villoro no está al margen de su contexto, de su praxis política y de su trayectoria biográfica. No es un pensador que pueda ser explicado al margen de esto. Esa es la razón de presentar estos elementos. Dicho lo anterior, presentaré de manera sintética, sin entrar en detalle, lo que se conoce como las etapas del pensamiento filosófico de Villoro. Y para esto me apoyo en un texto de Gabriel Vargas Lozano, que es uno de los principales analistas de la obra de Villoro. Gabriel tiene varios textos, yo me apoyo en dos, uno de 2014 y uno de 2020, donde Villoro tendría, de acuerdo con el análisis de Vargas, tres periodos: el periodo historicista y existencialista. No entraré en detalle, aquí están señaladas algunas de las obras y algunas de las influencias. En este periodo, el diálogo fundamental está con Dilthey y con uno de los principales influencias de Villoro, José Gauss. De hecho, si a alguien le reconoce el título de maestro, es precisamente a Gauss. De todos estos, ¿quién más influyó? Es muy difícil saberlo. Hay textos que marcaron significativamente a Villoro. Entre ellos están algunos textos de Sartre, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros textos donde parece que el influjo más importante es de Merleau-Ponty. ¿Cuál? Pues no lo sabría, no podría decirlo con precisión. Lo que sí es cierto es que desde un principio, en esta etapa, no es solo Gauss quien influye en él, sino también Leopoldo Sea. Leopoldo Sea y aquella primera generación de 1915, entre la que está dos filósofos muy importantes. Por un lado, Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Ese grupo va a influir de manera decidida en el pensamiento, de tal modo que estos fueron en algún sentido sus maestros, aunque no les reconoce el título de tales. Un segundo periodo que estaría hacia la década de los 60, de acuerdo con Gabriel, es el periodo fenomenológico analítico. Aquí están señaladas algunas de las obras y algunas de las influencias. Es probable que lo más representativo de este periodo está en la inclusión, la participación de Luis Villoro en el famoso grupo Hiperión, que para muchos es una especie de cuarta o quinta generación de la filosofía mexicana del siglo XX. Es un grupo que va a reaccionar frente a la provocación de José Gauss y con ellos va a madurar lo que conocemos como la filosofía del mexicano. Esa filosofía del mexicano que había tenido su antecedente en las discusiones, las reflexiones que se desarrollaron en el perfil del hombre y la cultura de Samuel Ramos. El grupo Hiperión va a marcar de manera significativa no solo al momento en el tiempo la producción filosófica de Villoro, sino posterior a que este grupo desaparezca. Todos, no todos, porque no da lo mismo el influjo que representó Jorge que, por ejemplo, otros de los influjos más importantes, además del propio Gauss, pues además de Jorge Portilla, por supuesto será el principal exponente de este grupo, que es Emilio Uranga. El tercer momento o periodo, de acuerdo con Gabriel Vargas, es el periodo multiculturalista y de diálogo intercultural, que según Gabriel es a partir de la década de los 80.
y su momento más fuerte es hacia 1994 con el levantamiento zapatista. Es curioso y es muy importante señalar aquí que el influjo de Luis Villoro ya no son los filósofos o los diálogos que establece Villoro en esta época, ya no son con los clásicos filósofos. Toma una distancia, una ruptura con la filosofía europea eurocentrada. Y una de los influjos más importantes es Pablo González Casanova, quien también en algún momento fue considerado zapatista o asesor del zapatismo. Y otro de los influjos es el subcomandante Marcos. De acuerdo con Gabriel, estos son los tres periodos. ¿Qué me interesa señalar? Bueno, en el análisis que un servidor ha realizado de la filosofía de Luis Villoro, yo reconozco lo que Gabriel dice, que existen tres periodos, pero he tomado distancia de eso y he procurado hacer un análisis señalando que Luis Villoro estuvo marcado por un colonialismo filosófico. Lo que me interesa señalar es que a lo largo de toda su trayectoria, Luis Villoro sostuvo un diálogo con la tradición europea occidental. Y ese diálogo lo llevó de manera permanente a tener lo mismo rupturas que simpatías. Lo cierto es que estos diálogos nunca llevaron a Luis Villoro a decirse existencialista o fenomenólogo. Nunca estuvo adscrito formalmente, identificado plenamente, sino influido, solo influido por estos. Yo he encontrado que hay una suerte de 6 etapas en su filosofía, que podríamos hablar de 6 etapas. Una primera etapa de formación, donde es la formación eurocentrada, pero esta formación con los 3 filósofos que ya dije, por un lado Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Estos serán las 3 principales figuras. Por supuesto que influyen en él Samuel Ramos, pero muy pronto la principal figura hacia la segunda etapa historicista es por un lado Sea y Gauss. Yo creo que el grupo Hiperión es marcadamente importante, lo mismo en la etapa historicista que en la etapa existencialista, de tal modo que los análisis, por ejemplo, de Guillermo Hurtado dicen que el momento de mayor producción, de mayor madurez, está en la etapa existencialista. En mi análisis considero que la etapa fenomenológica es solo un momento donde la obra más importante es creer, saber y conocer, pero es solo una etapa donde el mismo Villoro, en diálogos que sostiene con filósofos de esta tradición, él señala de manera clara que fue una incursión que le permitió dar madurez y solidez a su proyecto filosófico. Hay discusiones al respecto, discusiones, por ejemplo, con Mario Teodoro Ramírez, quien señala que lo más importante de esta etapa no está solo en creer, saber, conocer, sino en la idea de filosofía de Luis Villoro. La idea de filosofía de Luis Villoro es que la filosofía es un ejercicio de pensar de manera crítica, rigurosa y racional la realidad. Y esta sería una idea marcada por esta tradición analítica. Yo he tomado distancia del análisis de Gabriel, he debatido con Gabriel esto. Yo no estoy de acuerdo con Gabriel en que hay una etapa multiculturalista y de diálogo intercultural. Yo creo que Villoro, al igual que una lista de colegas como León Olivé, estuvieron marcados sí por un influjo multiculturalista, pero los diálogos sostenidos, lo mismo con Raúl Fornet Betancourt como con Katherine Walsh, me permiten señalar que la última etapa de Luis Villoro es una filosofía intercultural, afirmación del propio Raúl Fornet Betancourt. En este sentido, ¿qué es lo que me interesa señalar?
lo que me interesa señalar es esta doble tesis que estoy sosteniendo, que en Luis Villoro hay un colonialismo filosófico, pero que su filosofía es filosofía mexicana. ¿Y por qué es filosofía mexicana? Es filosofía mexicana porque la filosofía de Luis Villoro no solo es crítica y rigurosa, sino ante todo es sensible frente a la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de este país. En ese sentido, hay tres temas en la filosofía mexicana de Luis Villoro: el indio, lo mexicano y la realidad mexicana, y eso es un poco lo que quisiera mostrar. Lo que me interesa mostrar es cuál es la idea de Villoro, cuál es la idea de filosofía de Villoro. Luis Villoro defendió una idea universalista de la filosofía. Los temas, problemas que pensó Luis Villoro están anclados en la tradición europea occidental. Pero es importante reconocer lo siguiente, que Luis Villoro va a defender en todos sus textos, en los textos que... Hay tres textos fundamentales donde se puede reconocer que no solo tiene una idea universalista de la filosofía, sino que reconoce que el punto de partida de la filosofía es Grecia. Uno de esos textos es sobre las tareas filosóficas del presente. Una discusión que se dio a propósito del debate con Leopoldo Sea. Un segundo texto es Filosofía para fin de época, donde Luis Villoro afirma que la filosofía es también una actividad crítica que interroga sobre la justificación de las creencias y las actitudes colectivas y puede ponerlas en cuestión. Hay dos discusiones fundamentales que marcaron la obra filosófica de Luis Villoro: una discusión con Sea y una discusión con... se me fue el nombre, un filósofo de ascendencia marxista. Bueno, ahorita me voy a acordar el nombre. Y un tercer texto que me interesa recuperar es cuando Luis Villoro dice, en el sentido actual de la filosofía en México... Adolfo Sánchez Vázquez. Exacto, gracias, maestro. Adolfo Sánchez Vázquez. En México, dice Luis Villoro, no existe una tradición filosófica actualmente vigente. Los filósofos de nuestro país no han construido una escuela. A lo largo de toda su obra, desde la década de los 40 hasta 2 años previos a su muerte, en una conversación que tuvo con Mario Todoro Ramírez, Luis Villoro sostiene que en México no hay filosofía. Uno de sus textos más importantes, que se desarrolla hacia 1976, es donde hará afirmaciones de lo que debería o de lo que podría ser la filosofía mexicana. ¿Y qué es lo que yo he encontrado? En el análisis de su obra, lo que yo he encontrado es que a partir de ahí, de 1976, es el gran cambio, la gran ruptura. Y entonces, a partir de ese momento, Luis Villoro se dedica a hacer filosofía mexicana. ¿Dónde he encontrado la idea más madura de lo que Luis Villoro entiende por filosofía mexicana? En este pequeño texto que se llama Tres retos de la sociedad por venir: justicia, democracia y pluralidad. Y leo: el filósofo, al inclinarse sobre los temas de la sociedad humana, no puede menos de reflejar el ambiente histórico al que pertenece. Para bien o para mal, hay quienes tenemos que reflexionar sobre los mismos problemas en medios muy diferentes. Sociedades donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina una desigualdad inconocible para unos países desarrollados, donde el índice de los expulsados de los beneficios sociales y políticos de la asociación a la que teóricamente pertenecen es elevado. Nuestro punto de partida no puede ser el mismo. En nuestra sociedad, en nuestra realidad social, no son comunes comportamientos consensuados que tengan por norma principios de justicia incluyentes para todos los sujetos. Se hace patente su ausencia. Lo que más nos impacta al contemplar la realidad
a la mano es la marginalidad y la injusticia. Si queremos partir de nuestro compromiso personal del mundo entorno, punto de partida, en mi opinión, de toda reflexión ética auténtica, no podemos menos que considerar desde una perspectiva distinta los mismos problemas que ocupan a los filósofos de países occidentales desarrollados. ¿Qué interesa o por qué esta cita? Esta cita porque en mi perspectiva, en mi lectura, refleja el quiebre que hizo Luis Villoro desde 1976 en un texto que está publicado en una obra llamada La significación del silencio. Dicho texto se llama un segundo, no está en esta obra, está Filosofía y Dominación, en un libro que se llama El concepto de ideología. A partir de ahí, Luis Villoro entonces entiende que hay un punto de partida para hacer filosofía. Partamos entonces de una realidad, la vivencia de sufrimiento causado por la injusticia. ¿Qué importa o por qué importa esta cita? Esta cita importa porque va a venir a representar una suerte de ajuste respecto de la forma de hacer filosofía. La filosofía no es solo un ejercicio de pensar crítico y riguroso la realidad, sino una forma de pensar sensible la realidad. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque lo que me interesa señalar es que la filosofía de Luis Villoro es una filosofía mexicana, sí, que se hace de cara al canon, pero que se hace más allá del canon. La filosofía de Luis Villoro es filosofía mexicana, en principio porque piensa los problemas, los nudos problemáticos de la realidad mexicana, no solo con rigor y con crítica, sino ante todo con sensibilidad. Esto es lo que me interesa señalar. Lo que interesa señalar es que la filosofía mexicana está presente en la obra de Luis Villoro a lo largo de toda su producción filosófica. Frente al análisis clásico que se hace y que señala 3 etapas o 3 momentos en la historia, en la producción filosófica de Luis Villoro, lo que a mí me interesa señalar es que Luis Villoro, aún en la etapa primaria, que es donde está la construcción o consolidación del grupo Hiperión, a sus 24 años termina su tesis de licenciatura, se publica a sus 28 años, Los grandes momentos del indigenismo en México. Desde ahí y hasta el final, hacia el 2015, el tema del indio va a estar presente. Todo el tema del indio. A lo largo de toda su trayectoria, la filosofía mexicana está presente en problemas como el Estado mexicano, la nación mexicana, la independencia mexicana, la revolución mexicana, la pluralidad. Aquí he puesto solamente algunos de los ejemplos de cómo sus obras más importantes están presentes no solo en la primera etapa, en la segunda etapa están, por poner ejemplo, obras muy importantes donde sigue discutiendo el tema de lo indígena, el tema de la liberación, particularmente en este último que está aquí, que es el concepto de ideología, hacia 1985, 1976, un artículo muy importante que se llama Filosofía y Dominación, sino que la producción más importante se da a partir de la década de los 80, donde el tema del indio, el tema de la realidad mexicana va a seguir estando presente.
de tal manera que la obra madura de Luis Villoro es justamente posterior al levantamiento zapatista. Las obras más significativas de Luis Villoro están justamente en estos textos que aquí he señalado. Por ejemplo, Estado plural, pluralidad de cultura. No he señalado uno porque no lo he leído con suficiencia, pero creo que por aquí está Carla, y Carla podrá decir que una de las obras más importantes de Luis Villoro es El poder y el valor. Una de las obras que para muchos representa una discusión importantísima de filosofía política, y es una obra de 1997. De tal manera que lo que me interesa señalar en este ejercicio es cómo la producción filosófica de Luis Villoro da lugar a pensar que la filosofía, su filosofía, tuvo presente siempre la realidad mexicana. La pensó no solo con rigor, articulando el trabajo académico y el compromiso político-social, sino en una clara ruptura con la tradición filosófica europea. Esto para mí es importante, señalar que la obra de Luis Villoro es una obra que va a reformular, tal y como está señalado anteriormente, las categorías filosóficas. 3 ejemplos, y con ello voy cerrando. 3 ejemplos donde se puede encontrar esto. Desde el principio, en una de las primeras obras, he puesto 3 ejemplos de 3 obras, solo para señalar lo que me interesa. Una de las primeras obras, o la primera gran obra de Luis Villoro es esta, Los grandes momentos del indigenismo. No solo se dedica a analizar lo que piensan figuras como de las casas, respecto del indio, sino que hace una valoración y una crítica a lo que esto representa. Desde 1950, el tema del indio va a estar presente en la obra de Luis Villoro. Un segundo ejemplo donde se puede encontrar toda la discusión sobre lo que es la filosofía mexicana es este pequeño texto llamado Tres retos de la sociedad por venir, donde no solo se discute el tema de la pluralidad, la democracia, sino justamente la realidad asimétrica e injusta de México. En una conversación con Raúl Fornet Betancourt, es Raúl Fornet quien señala que las discusiones que están presentes en este texto son lo que se conoce como filosofía intercultural. El propio Fornet Betancourt señala que hay una diferencia entre los textos que están presentes o las discusiones que están presentes en Luis Villoro y otras discusiones que solo están abordando el tema de la pluralidad. El último texto publicado de manera póstuma es La alternativa, perspectivas y posibilidades de cambio. Es un texto donde en la primera parte hay 4 ensayos sobre revolución, democracia, pluralidad y un nuevo proyecto, y la segunda parte son discusiones, un intercambio epistolar que se dio con Marcos, donde la discusión se centra justamente en lo que Marcos titula El cambio es posible. Es una discusión sobre lo que en su momento se llamó el proyecto de nación. Estos 3 ejemplos son ejemplos solo para mostrar cómo Luis Villoro, la obra de Luis Villoro, es ejemplo de una filosofía mexicana que se desarrolla a lo largo de toda su trayectoria. Una suerte de epílogo a propósito de la filosofía de Luis Villoro, y con esto concluyo. Desde el marco epistemológico que leo o que me interesa la filosofía, que es el pensamiento decolonial, considero que el filosofar es un ejercicio que se despliega de cara a la realidad. Es la realidad la que nos dicta qué pensar. ¿Y por qué lo señalo? Lo señalo porque juzgo que Luis Villoro
hizo caso a la realidad. En mi perspectiva, el filosofar descolonialmente no solo supone pensar desde el propio locus, desde otro locus que no es el eurocentrado, sino pensar también con sensibilidad, tal y como lo hizo Luis Villoro. En mi particular perspectiva, pensar filosóficamente es entonces un ejercicio de pensar en una clave de lo que en Abya Yala se llama el sentipensamiento, lo que representaría no solo un pensamiento destructivo, crítico, autocrítico, sino particularmente sensible, lo que da lugar a un logos distinto, un logos que antes que ser palabra que se enuncia, es palabra que se oye, que se recibe. Y a partir de eso, entonces, la afirmación que aquí presento, lo importante en todo caso, y eso es lo que creo que podemos encontrar en la filosofía de Villoro, es que el filosofar supone una suerte de escuchar las palpitaciones de la realidad, las voces que la realidad nos grita. Pues básicamente con esto concluyo la exposición. No sé si he sido claro, y en todo caso daría lugar a que pudiésemos dialogar según ustedes lo demanden, reconociendo que quien expone, se expone, y entonces tendría que tener apertura a la recepción crítica y autocrítica. Gracias. No sé cómo quieren que procedamos. Pues adelante, Cristian, Diego. Cristian. Bueno, gracias por la presentación del autor, la introducción. Yo tengo dos textos de Luis Villoro en mi biblioteca. El concepto de ideología, y tengo uno que lo encuentro realmente genial, que es Creer, Saber y Conocer. Texto muy interesante, y de una altura intelectual brillante, el texto de Luis Villoro. Tengo varias dudas después de haber leído los artículos, entonces quiero compartir un poco esas inquietudes. Primero quiero preguntar por una de las tesis que hay en uno de los artículos, que se reiteran digamos, en dos artículos. Uno es de entrevista y son dos artículos en estricto rigor, respecto del criterio interpretativo. Cuando señalas, Héctor, en el artículo, que a pesar de que Luis Villoro señaló de que no había una filosofía mexicana, ni tampoco él se sentía representante de una filosofía mexicana, en el artículo contradices a Luis Villoro diciendo que sí hay una filosofía mexicana, que Villoro sí hizo una filosofía mexicana, a pesar de que él mismo dice que no. Entonces, yo quería un poco que si podía desarrollar más esa tesis, porque desde mi perspectiva, si afirmas esa tesis contra el propio autor, implica que tú tienes una visión más acabada, una mejor visión del propio autor. O sea, conoces al autor de lo que mejor él se conocía. Entonces, yo sé que eso incluso lo podemos encontrar desde el punto de vista de la hermenéutica, ¿no? Llegar a conocer al autor y a leer al autor y presuponer cosas del autor que el autor incluso no fue capaz de ver. Puede estar justificado en una hermenéutica, pero quisiera ¿cómo se puede decir eso? O sea, ¿cómo se podría decir eso de modo justificado y razonado? Decir, voy a decir algo que el autor negó en vida, pero desde mi lectura es lo contrario, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y lo otro es cuando indicas que él es un filósofo, hizo filosofía mexicana porque se pronunció sobre los temas de México, y yo me hacía la pregunta que no se trata solo de
qué se piensa, es decir, no se trata solo de los temas que se piensan, sino de cómo se piensa. Y creo que esa última parte de cómo se piensa, tú la respondes con la idea de que Luis Villoro piensa, desarrolla una reflexión sentipensante. Entonces eso lo haría un filósofo mexicano, es decir, lo haría un filósofo mexicano porque ya no concibe la labor filosófica como crítica, analítica, sino que como sentipensante, y eso, como has dicho, supone otro logos. Y entonces mi pregunta es si ese logos, el logos sentipensante, es precisamente, atiende al núcleo de lo mexicano, al núcleo de lo mexicano. Yo sé que mencionas también al indio, la injusticia, pero creo que es la pregunta por el cómo, no solamente por el qué se piensa, sino por el cómo se piensa. Eh, creo que lo que podría hacer los filósofos mexicanos tiene que ver no solo con el qué, sino que con el cómo. Ahí tú instalas el tema de lo sentipensado. Y lo último, mi último comentario, que me parece interesante, especialmente para el modo que se cultiva la filosofía en América Latina, está relacionada con el ensayo. Aquí me quiero referir al género en el cual se piensa o se hace filosofía en América Latina. Tú lo mencionas también en los artículos. Luis Villoro es crítico porque señala que falta, por lo menos en una primera etapa, la crítica pasa por la falta de una filosofía sistemática, una escuela de pensamiento, y aparentemente Luis Villoro critica el género del ensayo, porque según lo constatas en tu artículo, solamente es una especie de género vago, ¿no? Vago, mencionas. Pero hay una gran defensa en América Latina, muchos autores defienden el género del ensayo como ese género en el cual podríamos pensar, incluso que estaría vinculado a lo sentipensante, como el género propio de hacer filosofía en América Latina. Entonces, ¿qué piensas tú precisamente eso, una filosofía situada, un pensar situado y un pensador situado, supone entonces un modo de hacer filosofía, pero también un determinado género, es decir, un género literario a través del cual hacemos filosofía, y ahí el ensayo, ¿qué piensas tú del ensayo como género, ¿cierto? Ese género literario mediante el cual podemos hacer filosofía en América Latina. Entonces son esas tres cosas me generó la lectura de los artículos, las quería compartir contigo. Muchas cosas, no sé si les parece que escucho las otras dos intervenciones, a ver si se pueden aglutinar. ¿Están de acuerdo que escuchamos las otras dos intervenciones? Diego, adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, es más que comentario, son tres preguntas también muy breves. En los textos que hacía esta mañana para prepararme para venir a este encuentro, encontraba en las definiciones que él hacía, en las aproximaciones que él hacía de su idea de filosofía, encontraba que en alguna medida habían como tres grandes elementos que podría uno extraer de estas definiciones. Era, por un lado, la filosofía como crítica, una filosofía como sabiduría y una filosofía como análisis, muy emparentada a la filosofía analítica, donde hablaba del rigor y donde hablaba de la necesidad de que la filosofía tuviese, debiera y tendría que procesar la realidad desde lo conceptual, ¿cierto? De una manera organizada, sistemática y demás. Entonces la primera pregunta es esa: ¿en qué medida estos tres asuntos, lo primero, si son ciertos, si hice bien mi lectura, en qué medida son contradictorios o más bien son complementarios en razón del amplio pensamiento y de los muchísimos campos en los que se movió Villoro? Es el primero. El segundo, cuando él hablaba de que no existía una filosofía mexicana, ¿se refería acaso a que no había sistema, de que no se habían construido sistemas filosóficos en México o escuelas filosóficas como tal? Y la tercera, quería preguntarle, profe, si es posible que me hiciera una
si hiciera una aproximación, digamos, a la idea que tenía Villoro de democracia. Básicamente eso. Gracias. Gracias, Diego. Algunas cosas coinciden con Cristian, pero bueno, vamos. Adelante, Víctor. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. No, al contrario, tenía mucho deseo de estar. Pensé en un momento dado que no llegaría a la sesión, pero afortunadamente aquí estoy y desde luego he escuchado con mucha atención tu presentación. A mí la figura de Villoro, por lo que sé y por lo que has explicado ahora, me parece un pensador, desde luego, fundamental para comprender algunos procesos del México contemporáneo, pero también lo veo como un pensador contradictorio en muchos sentidos, o paradójico, para no ser tan estricto, desde su biografía misma, ¿no? Un hispano, un español, que llega a México y se instala dentro del contexto de la filosofía mexicana y la mexicanidad. Habría que precisar más también que es una cosa y otra, pero eso me llama mucho la atención. Un pensador influido por José Gauss, su maestro, otro hispano, su primera esposa hispana. O sea, aquí hay una serie de elementos que dicen, bueno, cómo Luis Villoro, el que está impulsando una filosofía mexicana o mexicanista, proviene de esta cepa de pensadores hispanos que se refugiaron en México y trata de dar un impulso a esta vertiente del mexicanismo. Me llama mucho la atención también que no hayas mencionado su relación con Octavio Paz, que no fue muy diáfana y muy clara. Paz es otro que aportó también elementos a la idea del mexicano como un ser con una identidad y una serie de características propias, y creo que Villoro no compartía esta línea de pensamiento. No sé si es ese aspecto o también porque Paz tenía una posición política muy diferente de la de Villoro. Entonces, ahí hay una paradoja. Otra más es su militancia. Villoro, por un lado, sí se pronuncia como participante y heredero del pensamiento del movimiento del 68. Es un movimiento que influyó en muchos sentidos políticamente a su generación, pero que a final de cuentas fue un movimiento que no llegó a más. Es decir, muchos de los participantes del movimiento del 68 al rato fueron parte del establishment, o sea, del propio sistema que los había engendrado. El EZLN es otro ejemplo, ¿no? Movimiento auténtico dirigido por un personaje que es el subcomandante Marcos, que no es indígena, pero él está al frente. Entonces ahí están ese tipo de paradojas que yo encuentro mucho en toda esta presentación. Y sí me gustaría, pues no, más que otra cosa, es que nos explicaras más sobre tu visión de lo que es la mexicanidad. En su texto sobre la independencia, de la revolución de independencia, sí desarrolla una idea de que la independencia de México fue distintiva
y diferente de otras independencias en América Latina, por cuanto a que los participantes, los que encabezaron el movimiento de independencia en México eran curas católicos que se habían pronunciado en contra del dominio español, mientras que en el resto de América Latina habían sido más bien caudillos del ejército, ¿no? Entonces hay este tipo de cuestiones que él determina como si diferenciadas de México versus el resto de América Latina. Pero me gustaría, si es posible, que fueras un poco más explícito sobre tu aportación a la noción de mexicanidad en esta tesitura de lo que tú estás presentando. Gracias. Bueno, gracias. Si les parece, vamos conversando sobre estos primeros asuntos. ¿Qué es lo primero que habría que decir? Es que mi acercamiento a Luis Villoro ha sido como muchos. Mi formación, como seguramente la de varios de quienes estamos aquí, ha sido una formación marcada por el colonialismo filosófico. Yo aprendí una idea de filosofía de la cual no reniego, sino que agradezco, ¿no? Y reconozco a muchos de mis docentes la formación que me dieron. Una idea de filosofía marcadamente erudita, pero yo me enteré de la existencia de Villoro pues cuando fui profesor de filosofía mexicana, y me enteré de las discusiones de la filosofía mexicana cuando fui profesor de filosofía mexicana, no antes, ¿no? Mi acercamiento con la filosofía de Villoro ha sido progresiva. Y primero progresiva en el sentido de ir leyendo algunos de sus textos, y después dejándome seducir y atrapar, y buscando los textos de aquí y de allá, ¿no? Mis aproximaciones, y algunas de estas son tesis, y he procurado en algunos casos señalarlas así como tesis, porque no tengo, válgame esa expresión, los factum, ¿no? Los datos para demostrar algunas cosas. Tal vez algunas de las cosas que más me han ayudado es que he presentado o he podido elaborar mi opinión sobre las cosas a partir de discusiones o debates que tengo o he tenido con quienes fueron sus estudiantes, quienes fueron sus colegas o fueron sus alumnos, ¿no? Es decir, he podido dialogar lo mismo con Mario Teodoro que con Guillermo, o Gabriel, algunos de los que fueron sus discípulos, como Arturo Rico Bobbio, gente que fueron estudiantes de Villoro. Y probablemente la gracia más importante que he recibido es una conversación o un par de conversaciones que tuve con la hija de Villoro, cuya conversación está publicada en este número de la revista Piezas, ¿no? La generosidad de Carmen para permitirme entrar a la familia y conocer algunos álbumes fotográficos, algunas historias de la familia, son las que me han dado para elaborar algunas tesis. Eso no significa o no representa, no me autoriza para decir, ni tampoco estos acercamientos significa que soy poseedor de la verdad. Significa que son acercamientos que me permiten, desde el locus, mi locus particular, desde mi posición, afirmar que muchas de las posiciones de Luis Villoro son las posiciones de un filósofo
no solo seducido, sino atrapado, aprisionado por el colonialismo filosófico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que las principales generaciones de filósofos que están hacia el final del siglo XIX y durante todo el siglo XX son filósofas, sobre todo filósofos, porque la filosofía mexicana ha sido marcadamente patriarcal y misógina, incluyendo al propio Villoro. Fueron filósofos seducidos por una idea de filosofía que Francisco Romero llama la normalización filosófica, ¿no? La pregunta por la filosofía mexicana, la pregunta por lo mexicano, es una pregunta que surge a finales del siglo XIX en pensadores de corte positivista o que trataron de reaccionar al positivismo en México. Filósofos como, por poner ejemplo, quienes dieron lugar a la tradición filosófica en la UNAM. De tal manera que ellos fueron los primeros en formular la pregunta por lo mexicano, ¿no? Y esta pregunta siguió su curso y ha seguido su curso de tal modo que hoy todavía hay quienes siguen hablando de lo mexicano y haciendo de lo mexicano un tema problema. Y así, hablan de lo mexicano y la crítica de muchas colegas es que no hablen de la mexicana, ¿no? O de los mexicanas, les mexicanes, ¿no? Una discusión muy importante en este país. De tal manera que lo que interesa señalar es que Villoro pertenece a una generación que podríamos ubicar como la quinta generación en la década de los 40, 50, que es la generación del grupo Hiperión. Si quisiera yo ser esquemático, diría que en México la primera generación así constituida por los análisis que tenemos a la mano es la generación de 1900, donde hay las primeras preocupaciones por la filosofía mexicana. De ahí hasta la década de los 30 y 40, todas estas generaciones se dejan seducir por la búsqueda de identidad. La pregunta de la filosofía mexicana y latinoamericana, que no solo es mexicana, también es argentina, también es chilena, Cristian, es la pregunta por si es posible o no una filosofía latinoamericana, ¿no? Y la gran discusión, lo mismo en Argentina que en Chile, que en México, es si es posible o no es posible. Y entonces la gran mayoría de filósofos latinoamericanos, atrapados por la idea de que no es posible o que no existe, pero que sí sería posible, entonces avanzan buscando configurarse como filósofos. Y para ser filósofos quieren y pretenden cumplir el canon de la filosofía. Y este canon consistía básicamente en que tendrían que ser conocedores de la historia de la tradición, de los temas y de los problemas de la filosofía, que tendrían que ser profesores, que dictaran cátedra y que tuviesen una idea de filosofía publicada. En México, ¿a quienes se les reconoce como los primeros filósofos? Pues a Antonio Caso, Alfonso Reyes y a José Vasconcelos, porque son los primeros que cumplen este requisito. Y después de ahí en adelante, ¿cuál es la diferencia entre estas primeras generaciones a los que se les conoce como los forjadores y los patriarcas y la generación de Villoro? La generación de Villoro es que, aunque también están atrapados y seducidos por la idea de la normalización filosófica, ya no necesitan de la acreditación, de la certificación para reconocer que hacen filosofía mexicana.
muchos de ellos toman distancia de ese canon. Incluso muchos de ellos toman distancia de las formas clásicas de hacer filosofía. De tal manera que un poco lo que yo he querido presentar aquí es que la lectura que hago es una lectura donde yo mismo me suscribo a las tesis de la filosofía decolonial o al pensamiento decolonial. Y bajo esa perspectiva de una tradición decolonial es que afirmo que Villoro y una lista de colegas, de compañeros contemporáneos se dejaron seducir. Y su idea de filosofía es la idea de una filosofía normalizada. Por lo tanto, en algún sentido, Villoro piensa la filosofía justamente como me pregunta Diego, como un ejercicio crítico, riguroso, ¿no? Y agrega que la filosofía es una crítica particularmente de las ideologías. Ahí coincide con Sánchez Vázquez y con Ignacio Ellacuría. Y en algunos textos, la precisión que es muy importante, exactamente Diego, en algunos textos, hay textos donde Villoro mismo dice que la filosofía es un saber como sabiduría, ¿no? Como una sabiduría para la vida. Pero efectivamente, la afirmación que estoy haciendo contradice y no necesariamente se supone que yo tenga la mejor de las hermenéuticas, que yo tenga la mejor de las lecturas. Sí, pero sí contradice, ¿no? Lo único que la primera vez que presenté esta lectura, o una lectura parcial de lo que ahora presento, porque no fue, Carmen Villoro se acercó conmigo y me dijo, mi padre y sus contradicciones. Mi padre y sus contradicciones. Y eso fue motivo de una conversación larga sobre lo que Carmen considera las contradicciones de su padre, ¿no? Yo no puedo decir más al respecto porque son conversaciones poco, por decirlo así, íntimas, o cercanas, pero sí creo que Villoro es un filósofo mexicano atrapado, seducido por la filosofía o una idea de filosofía normalizada, atrapado, seducido por un colonialismo filosófico, un colonialismo que siempre se reforzó, no solo por su formación, sino por José Gaos, por la pretensión de toda la generación del grupo Hiperión de estar a la altura, de estar a la altura. Eso me lleva a tener una idea distinta de lo que representa la filosofía mexicana. Sí, Villoro efectivamente siempre afirmó que no había una filosofía mexicana, y cuando hablaba de filosofía mexicana, efectivamente él decía que no había una escuela, que no habíamos fundado escuela, que no habíamos fundado una tradición. Lo que yo he dicho en un par de ocasiones es que esta afirmación es una afirmación donde hay una injusticia epistémica de Villoro respecto de sí mismo y respecto de muchas colegas y muchos colegas, ¿no? Es decir, muchas colegas podrían levantarse, y de hecho hay colegas, mujeres, que le hicieron ver lo que representaba esta crítica, ¿no? Solo por señalar un par de ejemplos de quienes fueron discípulas de él, solo por señalar, la doctora Paulette Dieterland ha señalado el juicio epistémico equívoco que representa afirmar que no hay filosofía mexicana
para las mujeres, cuando en el momento de mayor producción de Villoro había por lo menos dos grandes mujeres muy importantes. Una que no es mexicana de origen, pero su filosofía es juzgada como mexicana, Vera Yumani, y Graciela Hierro. Graciela Hierro, quien discutió con el propio Villoro esto en 1975, convocando a Villoro, y Villoro no aceptó, a un debate sobre la existencia de una filosofía mexicana. En ese sentido, desde el principio, desde la década de los 40, en los 50, en los 60, hasta casi el 2012, Villoro siempre se sostuvo en una idea de filosofía, que la filosofía tenía su origen en Grecia, en una idea universalista de la filosofía, en una idea rigurosa de la filosofía, crítica, y nunca aceptó, reconoció que había filosofía mexicana y latinoamericana. Y sí, mi crítica, mi juicio, es que eso lo hace y lo sitúa como un pensador colonizado. Y sí, mi juicio, mi crítica es que el equívoco juicio epistémico de Villoro da para afirmar que, como lo intento demostrar, que la suya es una filosofía mexicana que desdice o contradice sus afirmaciones. No sé si en algún sentido respondo. Desde mi perspectiva, sí, creo que el juicio que hay desde la filosofía o el pensamiento decolonial representa que la filosofía mexicana, representa que hacer filosofía mexicana tendría que incorporar no solo otro logos, otro modo de hacer filosofía, sino un elemento de este otro modo de hacer filosofía, a propósito del cómo, no solo es lo que se piensa, efectivamente, no solo es el qué se piensa, la realidad, sino el cómo se piensa. Las discusiones que hay en los círculos de filosofía mexicana hoy está en que el cómo parte de la sensibilidad, ¿no? Parte de la sensibilidad. Y por eso he terminado con esta afirmación, que la filosofía mexicana que hoy se produce o que se quiere producir, antes que ser palabra que se enuncia o argumento que se piensa, es palabra que se escucha. Y ahí está un poco el cómo, ¿no? Hay colegas que hoy están discutiendo y debatiendo, están haciendo filosofía a partir de iconografía, a partir de narrativas y de mitos. En ese sentido, yo he estado procurando empaparme de eso para ver cómo eso me da sostén para seguir afirmando que es posible una filosofía de este tipo, que no solo representa que el ensayo es una forma de producción filosófica, sino casi cualquier narrativa. Incluso no solo la narrativa, sino justo la oralidad. Hay un texto que podría socializar, que lo acabo de terminar hoy, donde señalo que en mi perspectiva la filosofía no solo no se produce en espacios de cuatro paredes, sino que se produce más allá de la academia, pues lo mismo en la cárcel que en la banqueta, ¿no? Y que entonces no hay un logos, un modo de hacer filosofía, sino modos de hacer filosofía, que la centralidad no está en el cómo, sino en el qué. No sé si de alguna manera respondo con estas cosas, Cristian. Sé que sé que es muy debatible. Sé que el marco epistemológico que me acompaña el pensamiento decolonial no necesariamente tiene que ser asumido, no es Dios Padre, ¿no? Eso un poco lo reconozco.
La definición de filosofía, creo que un poco ya Diego ya respondía con eso. ¿Qué significa que hay filosofía mexicana? No sé si también con esto, Diego, si no respondí, me dices. El tema de la democracia. El tema de la democracia es un tema que está ampliamente discutido en los foros académicos de filosofía mexicana, y una de las referencias es de Luis Villoro. Solo por señalar 3 textos que han dado para el debate y el análisis. Uno de ellos es El poder, el valor. Otro es justamente 3 retos de la sociedad por venir. Los retos de la sociedad por venir y la alternancia. La noción de Villoro de la democracia es una noción, sobre todo, que se elaboró desde la década de los 60 y se reformuló hasta la década del 2010, donde su noción de democracia desde el principio toma distancia de las democracias liberales. La democracia, la noción de democracia de Luis Villoro siempre fue una democracia de tipo participativa, no que tomó distancia de las democracias liberales, pero sobre todo a partir de la década de los 90, en libros como Estado Plural, Pluralidad de Culturas, o en este pequeño libro de Los retos por la sociedad por venir, o Los 3 retos por la sociedad por venir, es una democracia de tipo comunitarista. Es una democracia que tiene la noción de poder no marxista, sino la noción de poder entendido como el poder no en términos negativos, sino en términos positivos, como un principio básico de la filosofía zapatista, el mandar obedeciendo. Y entonces la democracia, desde la perspectiva de Villoro, no es una forma de gobierno. En principio, la democracia no está asociada, como está en muchos autores de la filosofía política, a las nociones de Estado, de gobierno y de nación. La noción de democracia en Luis Villoro toma distancia de la visión europea occidental para construirse la democracia como forma de vida, como la forma de vida de una comunidad, donde el principio fundamental no es el poder, sino el servicio. Es interesante esta forma de democracia porque uno de los acentos más importantes o una de las discusiones más importantes que hay en los foros de filosofía mexicana es cómo el Estado mexicano, y supongo que el Estado colombiano también, tendrían que rehacerse a partir del reconocimiento de que son estados no solo multiculturales, pluriculturales, sino multinacionales. Es decir, la democracia para Luis Villoro, sobre todo en este último libro que estoy señalando, tendría que ver con la forma de vida de las comunidades en formas nacionales, entendiendo la nación como lo proyectado, no como lo constituido. No sé si respondí, Diego. Bueno, no sé si hasta ahí voy dando respuesta a lo que me van presentando. Sí, es un pensador que puede ser llamado complejo, no sé si contradictorio. Carmen Villoro dice que sí, que mi padre y sus contradicciones, pero yo en alguna ocasión le pregunté esto a Carmen, y Carmen me dijo, fue muy clara conmigo, mi padre tuvo muchas contradicciones, fue un sujeto profundamente humano, ¿no?
Pero mi padre es más que sus contradicciones. Mi padre fue más que sus contradicciones. Porque antes que ser un sujeto de contradicciones, fue un sujeto donde nunca se separó lo que pensaba de lo que hacía. Si la noción de praxis puede aplicarse a Luis Villoro, entonces para Carmen, creo que sí está dicho en la entrevista, para Carmen, hay muchas contradicciones en Luis Villoro, pero hay una coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía. No es un hispano refugiado, no, porque Villoro llega de joven aquí, y Villoro llega de chico. Villoro no es de este grupo de refugiados, él no pertenece a los trasterrados, él no es de este grupo de Eduardo Nicol, de María Zambrano, de José Gaos, él no es de ese grupo, llega siendo muy chico, muy joven, a México. De hecho, es la madre que es mexicana quien forma, quien en algún momento provoca que la formación sea no solo marcadamente mexicana, sino marcadamente católica, porque ella es la que inscribe a los hijos en colegios jesuíticos, y ese va a ser un elemento, por ejemplo, muy importante, que de las muchas cosas que no he dicho, un elemento del Villoro marcado por lo religioso en un doble sentido, en el sentido de que Villoro es un sujeto que se sabe religado, vinculado. La antropología que puede emerger de Villoro es una antropología religante, utilizando la categoría subiriana, pero también porque fue un hombre religioso en el sentido de reconocimiento de la trascendentalidad, no porque estuviera adscrito, identificado con la cristiandad. De la cristiandad se distanció. Una de las discusiones más interesantes la podemos encontrar en un texto que creo que se llama sobre la mezquita azul. Es un texto muy profundo, muy rico, donde podemos, la mezquita azul, una experiencia de lo otro. Y yo no sé si con esto respondo. En ese sentido, fue profundamente comprometido y militante, pero particularmente no con la derecha. Tomó distancia y tomó postura de figuras, justamente como señalabas, de Octavio Paz, quien particularmente no merece que yo opine, porque no solo lo desconozco, sino lo tengo atravesado por justo lo que dices, el vínculo que Paz sostuvo con el sistema político del PRI en México, ¿no? Que no fue el caso de Villoro. Villoro estuvo vinculado durante mucho tiempo a los movimientos estudiantiles, a partidos de ascendencia comunista. También estuvo directamente vinculado con partidos de ascendencia cristiana. En su momento, él tuvo una suerte de amistad con figuras como Morín o Efraín González Luna. Se conocieron, tuvieron vínculos, pero hasta donde tengo conocimiento nunca hubo una adscripción, o la adscripción en algún momento fue más que adscripción, fue identitaria con un partido. Ella tuvo una relación con doña Rosario Ibarra de Piedra, en este famoso partido que se llamó el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con eso sí tuvo militancia, y sí tuvo militancia con el EZLN. La única condición que le puso Marcos y la Comandancia General
fue que no se supiera que él era zapatista. Esa fue la única condición que se le puso. Dicho por el propio Marcos, hay un texto de Marcos donde describe cómo fue la asociación. Perdón la interrupción, no me queda claro. ¿Marcos le impuso eso a Villoro o Villoro pidió que no se identificara su nombre con el zapatismo? Nada más aclárame eso que no quedó claro. Marcos puso ese como un elemento en la mesa, de tal modo que eso permitiera que Villoro siguiera, al igual que Pablo González Casanova, siendo asesor en las mesas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en las mesas hacia 1994 y 95 ellos fueron de los asesores, no de la famosa CONAI, sino, no recuerdo cómo se llamó aquella comisión, de asesores del EZLN, que La COCOPA, ¿no? Si mal no ubico. La COCOPA, ¿no? No sé. Creo que si no recuerdo bien La exactamente. COCOPA. Que se sentaron a la mesa junto con Samuel Ruiz para los acuerdos de paz, ¿no? Mismos que no maduraron. Entiendo que así fue. Pero es algo que no es claro, no está claro. Carmen Villoro y el mismo Juan Villoro dicen algo en algunos de los textos, pero Carmen dice, nosotros no nos enteramos. Nosotros nos enteramos, pues porque sabíamos que iba, pero nos enteramos de su militancia, pues cuando, estando para enterrarlo, hicieron oficial qué número y qué lista estaba inscrito su nombre. No sé si con esto un poco respondo las preguntas. Y no sé si habría algo más o algo que no respondo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, reacción, réplica? Se puede no estar de acuerdo porque esto es la academia, ¿no? Para eso estamos, ¿no? No sé, Cristian, sobre todo que fueron las preguntas, pues no sé si las más elaboradas, no sé. Tere y Johan. Gracias por la exposición, Héctor. La verdad es que es muy clara. Y bueno, cuando estaba leyendo el texto que nos compartiste, me impresionó mucho cuando decía, ¿no? Lo indígena no es un asunto de una etapa histórica. Y ya cuando mencionabas lo del ejemplo, bueno, lo de la circunstancia del indígena que le besa la mano, pues sin duda fue algo que le marcó. Y bueno, un punto que me toca a mí personalmente, sobre todo con el trabajo de investigación, y que me gustaría ver, a ver si lo puedo vincular, ¿no? En la página 119, perdón, creo que hay una interrogación sobre si los filósofos mexicanos no podemos pensar la realidad con categorías de la filosofía europea y occidental. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando hemos hablado sobre en los coloquios, de pronto nos cuestionan mucho eso de utilizar categorías o conceptos europeos y no como irlos, no sé, o buscar otros conceptos, ¿no? En particular me hablan de cambiar de pronto vida digna por buen vivir. Pero ¿qué pasa cuando en la realidad, cuando tú quieras, cuando buscas respuestas en la realidad, pues esos conceptos son los que están, ¿no? Porque hemos de alguna manera crecido bajo esto. Luego, si sigues en el texto de Luis Villoro, dice que la filosofía para Villoro tiene una función liberadora si consiste en cuestionar los sistemas de creencias recibidos y las convenciones aceptadas que tomamos como propias. Es decir,
vuelvo otra vez a mi pregunta. Si yo cuestiono el concepto de dignidad y lo bajo hacia la realidad donde estoy trabajando, ahí sí podría ser un concepto válido, ahí sí podría quitarle esa categoría de eurocentrista, ¿no? Y bueno, y algo que me gustó mucho, que fue con lo que terminaste, es que escuchar las voces de la realidad, y bueno, que esa filosofía no es escuchar las voces de la realidad, pero si esta realidad se expresa en concepto, escuchar las voces de la realidad. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa si esta realidad se expresa con conceptos eurocentristas, ¿no? ¿Cómo llegar a tener esa sensibilidad? No sé si soy clara, espero hacerlo. Gracias. Johan. Hola, buenas noches, compañero Héctor. Mi pregunta va en relación a si me podrías ampliar un poco más el tema de la forma en que concibe Villoro la justicia, me parece muy relevante, y otro, el sentido de el reconocimiento de la pluralidad de las culturas, y finalmente esa aproximación que tiene él a lo que es la identidad particularmente. Es decir, el entender lo distinto, lo otro, lo diferente, no de particularmente el indígena como un ser abstracto, sino como un ser sin más, como una nueva forma de logos. Eso, gracias. Bueno, pues voy a recomendar una liga donde hay conferencias sobre estos temas porque hay en la UNAM hay un seminario de filosofía española, donde Villoro el año pasado fue el tema central de todo el seminario por los 100 años de Villoro. Y hubo muchos lados. En la Benemérita de Puebla hay una publicación, los 100 años también hay una lista amplia de discusiones. Muchos de estos temas, yo debo decir, Johan, compañeros, compañeras, que yo no los he entrado a profundidad. Uno se asoma a estas cosas, ¿no? Yo no podría decir una palabra suficiente o consistente sobre todos estos temas. No solo porque yo tengo una cercanía afectiva con Villoro, pero no soy villorista en el sentido de especialista, como sí lo son algunos otros colegas, ¿no? Pero bueno, que sí se puede decir, empezando a responderle a Tere un poco con esto último. El punto es que, Tere, no hay que pensar la justicia, Johan, sino la injusticia. El punto de partida de la filosofía no es la justicia, porque no somos países marcados por la justicia, sino por la injusticia. Entonces, no pensemos el tema de la simetría, sino de las asimetrías. Pensemos un mundo marcado donde hay explotación, marginación, asimetrías, desigualdades, donde hay constantes violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto, Tere, no pensemos los derechos humanos a partir de la clásica afirmación de garantías, sino a partir de lo que no han sido, de las negaciones, ¿no? De lo que no son, ¿no? Y de lo que deberían de ser. Es decir, Luis Villoro, y esa es un poco mi perspectiva, suele ser muy común, como diría Cristian, hay una discusión grande en toda América Latina. Muchas veces se descalifica. Es que, ¿qué hace Fernet Betancourt en la Alemania?
¿A qué fue Dussel a tal lado? ¿Dónde se formó? ¿Con quién dialogan? ¿No? Toda esta discusión. Bueno, yo creo que no hay que ser puristas. No hay que ser puristas tanto para decir que la salvación de América Latina está en los pueblos originarios. Los pueblos originarios son un referente, pero tendríamos que reconocer nuestro influjo, nuestra tradición, ¿no? Somos formados en una tradición euro-occidental, no vamos a romper con ella, y sería no solo ingenuo, sino incluso absurdo pretender romper con la tradición filosófica más grande, más desarrollada, más consolidada, más sistematizada. ¿Quién podría desentenderse de lo que representa eso? Y de la riqueza que representa esa tradición. No hay que pensar en contra de ella, sino con ella. Un poco lo que yo he dicho, que es lo que representa la filosofía de Villoro. Villoro pensó desde el canon, con el canon, pero más allá del canon. ¿Y qué representa eso? Representa que el desafío es que hay muchos conceptos que uno tiene que tomar y mantenerlos, pero hay conceptos que uno tiene que resignificar, y en algunos casos hay conceptos que uno tiene que reelaborar o inventar, ¿no? Solo por decir un ejemplo. Uno de los temas que a mí me ha ocupado en los últimos 5 años es el tema del desarrollo humano. Yo vengo peleándome cómo inventar un concepto para hablar de desarrollo humano sin que pronuncie la palabra desarrollo humano. Y a veces caigo o en Zubiri o en Ellacuría, porque esas son las fuentes desde la matriz colonial desde la que he bebido, ¿no? A veces hago neologismos al estilo Zubiri, o a veces hago neologismos al estilo un poco de Villoro, ¿no? Yo lo que diría es que el desafío para la liberación de la propia filosofía, liberar a la filosofía implica también construir nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías, y cuando esto no es posible, precisar, matizar, conceptualizar, reconceptualizar, resignificar. Y por supuesto, yo pienso que hay categorías que tendrían que no solo ser olvidadas, sino negadas. Hay categorías de las que yo he procurado distanciarme y evitar el dejar de usar. Por ejemplo, la categoría hombre. Yo he procurado olvidarme de esa categoría. Y de otras categorías como la de categoría de persona, con todo lo que representa la noción de persona. Procuro no hablar de persona o procuro no hablar de dignidad por el contenido semántico que estas categorías representan. Y entonces uno tiene que dar especies de rodeos, no solo metodológicos, sino epistémicos, para decir lo que una categoría podría decir, pero como no quieres decirla, entonces hay que hacer estos rodeos, estos círculos, ¿no? Eso es algo que está sucediendo cuando no hemos podido inventar otras categorías, ¿no? Como la categoría sujeto. El propio Villoro lo dice en varios textos, pero el texto más lúcido es ese que cité, de los 3 retos de la sociedad por venir, que no sé dónde ya se me perdió. Dice, no somos Rawls, ¿no? No somos Martha Nussbaum, no somos Habermas. Entonces, ¿por qué hablamos de justicia? No pensemos la justicia, pensemos la injusticia. No pensemos la democracia, pensemos la ausencia de democracia, ¿no?
No sé si con esto un poco respondo, Tere, y sobre el tema de los derechos humanos, hay discusiones que se están haciendo desde Luis Villoro en materia de derechos humanos. ¿Qué son los derechos? Sí hay discusiones a propósito de, y también a propósito de lo que representa el tema de la dignidad. Bueno, rápido porque ya se nos está agotando el tiempo. Pues estas categorías, Johan, son categorías muy complicadas. Solo por decir una, el tema de la justicia. Villoro no piensa la justicia. Villoro en sus últimos textos piensa la desigualdad, piensa la asimetría, piensa la negación, piensa la expoliación. A Villoro no le interesa la justicia, ¿no? A Villoro le interesa la injusticia, ¿no? La exclusión del indio, la negación, ¿no? Eso de alguna manera es pensar la justicia, ¿no? El tema de la identidad, está directamente asociado al tema de la cultura. Villoro piensa que la cultura es el lugar desde donde construimos una imagen de lo que somos, ¿no? Es una herencia que, de acuerdo con Villoro, no es algo absoluto, no es algo permanente, sino es algo que se va elaborando, es algo que se tiene que ir quebrando permanentemente. ¿Por qué lo dice Villoro? Lo dice Villoro porque es algo que nos da el territorio. Este punto seguramente es importante para ti. Nos lo da el territorio, la tierra, ¿no? Hay una relación muy cercana entre identidad y tierra, entre identidad y lengua, pero eso no es definitivo. ¿Por qué eso no es definitivo? Porque yo puedo renegar de eso. Y la historia de los pueblos es que el colonialismo les obligó a negar lo que eran. Los forzó a pensarse como unos seres otros, distintos de lo que habían sido, ¿no? En ese sentido, sería importante leer este texto, este primer texto que fue la tesis, la primer tesis de Luis Villoro, ¿no? Y leer, mi recomendación sería leer esa y la última gran obra de Villoro Maduro, que es Estado plural, pluralidad de culturas, los 3 retos de la sociedad por venir. Bueno, vamos dando a la última intervención, maestro Rafa. No, muchas gracias, profesor. Sí, ya es poco el tiempo. Bueno, sobre esto que se comenta, sí, efectivamente, en este par de textos que se mencionan, hay uno que se llama precisamente los 3 retos de la sociedad por venir, que es el pequeño, digamos, que se extrae de las conferencias que dio, y un texto más amplio, que es exactamente los retos de la sociedad por venir, que es un texto del cual quisiera yo comentar este último aspecto en relación con la pregunta de Tere, que se me hizo importante, porque también por ahí lo comentamos en alguna de las clases, sobre todo en ética y derechos humanos, y a propósito de esto, sobre desde dónde pensar, más bien, desde dónde pensar la justicia. No es que no se piense la justicia, sino desde dónde se piensa, y el punto de partida es la injusticia. Precisamente como ya lo explicabas bien. Y viene justamente en ese pequeño apartado, es un pequeño apartado muy chiquito sobre los derechos universales en el texto de Retos de la Sociedad por Venir. Que dice, en el apartado de derechos humanos, hay una parte que dice, en el número 5, la página 138, dice, la idea de justicia como no exclusión. O
sea, partiendo efectivamente de la desigualdad, de la asimetría y de la injusticia. Dice, la idea de justicia, digamos, la afirma como no exclusión, implicaría una reformulación de la doctrina universal de los derechos humanos. Eso por principio de cuentas, que se me hace importante. Luego, en otro párrafo más adelante dice, de hecho, en la mayoría de las sociedades que no pertenecen a los occidentales desarrollados y en distintas situaciones históricas, cobran prioridad otras experiencias concretas de exclusión. Dice, el derecho a las libertades, sin duda, es derecho básico porque es una condición para la elección de cualquier valor. Pero el derecho a la libertad no puede ejercerse en muchas sociedades sin otras condiciones igualmente básicas. Entiendo que por aquí va el trabajo de Tere. Para poder ser libre, ciertas necesidades más elementales tienen que ser previamente satisfechas. Por ejemplo, sobrevivencia, alimentación, vestido, seguridad de vida y las de convivencia, pertenencia a una comunidad humana, etc. Y finalmente, esta cita que fue dicha en algún otro momento. Dice, en consecuencia, las exclusiones a que se pueden estar sujetas muchas personas de amplios sectores no son simplemente las de las libertades, sino otras carencias cuya supresión sería para muchos prioritaria. Y dice así, en cada sociedad, en cada sector social, habría que comprobar cuáles son los tipos de derechos que reivindican con prioridad. Solo así podemos llegar a una teoría de los derechos básicos del hombre que fuera aplicable a toda cultura y sociedad. Aquí una idea nada más para, digamos, si puede ser recepcionada, ahí aportada para... Y yo nada más me quedaría con esto que mencionabas, profesor. Efectivamente, creo que el esfuerzo de don Luis Villoro, pues yo creo que estuvo en ese ejercicio de liberar a la razón, ¿no? Justamente, y esa fue su filosofía para mí, ¿no? Liberar la razón de estas prisiones que tú mencionabas, a veces conceptuales, a veces ideológicas, y que pues a mi parecer, bueno, camina más por ahí caminaría más para mí su legado, ¿no? En términos de lo que nos enseña, de una, pues sí, reformulación también de la filosofía, o reformulación del pensamiento, creo yo, que más que de la filosofía, porque creo que lo ponía más en términos más allá de la normalización que hablabas, que sería más bien dicha como profesionalización y como institucionalización escolar de la filosofía, y creo que saca de ahí esta idea de la filosofía, aunque él, por supuesto, como ya se ha dicho, fue un profesor de filosofía que hizo vida, un investigador de filosofía que hizo vida en la universidad, y es uno de los elementos paradójicos que ya se mencionaron, que yo sí también distanciaría lo que dice Carmen, porque como lo dicen también varios de los escritos de ella o de Juan, tenían un papá muy, muy poderoso, digamos, ¿no? Tenía una figura de paterna muy fuerte, ¿no? Y entonces es evidente que una figura paterna así, claro que tiene muchas contradicciones, ¿no? Y como padre, pues cualquier hijo pequeño nos las puede evidenciar, pero una cosa es tener esas contradicciones como persona y otra es que él era un personaje, ¿no? Y tener a un papá de personaje. Es el filósofo y además era el filósofo mexicano. Entonces, bueno, yo creo que era un asunto muy complicado de sobrellevar, y que tiene que ver más con esta otra perspectiva familiar, ¿no? Y que, pues, yo creo que, como bien dijiste, nos tenemos que abocar más a lo que fueron las contradicciones, quizá de su biografía, que yo diría, bueno, pues esas todas las personas las tienen, un filósofo público, digámoslo así, y quizás a las de su pensamiento, que para mí las hay menos, ¿no? En todo caso, y que las puede uno, pues, contemplar como más redondamente cuando va uno acercándose a sus textos y confrontando con los distintos periodos, como nos has ilustrado muy bien, los distintos periodos en los cuales él se inscribe. A mí el periodo que más me gusta es el último Villoro. Sí. Gracias.
Gracias, Rafa. Para mí, Luis Villoro ha sido un desafío en varios sentidos. La primera confrontación que me representa Villoro es que yo veo filosofía mexicana y él dice que no existe filosofía mexicana, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me ha atrapado. Carmen Villoro dice algo que es importante a propósito de la intervención de Rafa. Dice, yo entendí quién era mi papá cuando vi que mi papá fue alguna ocasión por una de sus nietas al jardín de niños. Y mi papá se puso a brincar en el charco del agua con su nieta. Justo como alguna ocasión cuando yo tenía tantos años lo había hecho conmigo. Y recuerdo que mi papá siempre fue por mí a la escuela y siempre jugó conmigo. Y siempre escondíamos la comida que mi mamá no quería que comiéramos. La narrativa de Carmen Villoro, respecto de quién es Villoro, es muy importante. Yo me he comprometido con Carmen después de leer este libro de Carmen Villoro que se llama Linquidambar. Linquidambar es un árbol grande, frondoso, que es donde está enterrado Luis Villoro. Si ustedes leen este poemario, van a entender que Villoro, justo a propósito de lo que dice Rafa y de la intervención de Víctor, es más que sus contradicciones, ¿no? Es más que el filósofo. Recomendable leer este libro de Carmen Villoro. Y esto que dices, Rafa, podría dar lugar, y para cerrar, porque si no nos consume la discusión, es muy interesante y son claves, Rafa. Solo agregaría una cosa frente a lo que dices, coincidiendo. Si cruzamos lo que dice Villoro en este pequeño texto, Tere, donde hay dos discusiones, dos ensayos, uno sobre qué es el hombre y otro sobre qué es la naturaleza, podríamos entender que las discusiones últimas de Villoro sobre los derechos humanos tienen que ver con superar las nociones de naturaleza y de hombre. Hay ideas de qué son los derechos humanos marcadamente liberales, y Villoro pensaba en la necesidad de que los derechos humanos no fuesen una explicación moderna, ¿no? Eurocentrada. Esto puede ser interesante. Pues no sé si están de acuerdo que podamos cerrar este ejercicio, lo cual agradezco la posibilidad, pues que se me haya permitido presentarles y exponerme, y aceptaré las valoraciones no solo ahora, sino más adelante sobre los textos que he presentado, y si alguien tiene curiosidad por leer el texto que he señalado que he escrito recientemente, pues con todo gusto puedo socializarlo para exponerme y lo que ello representa. Pues muchas gracias, y si les parece vamos dejando hasta aquí la grabación y les pido que tengamos